Muy buenos días, amigos. Les habla Javier García, que estamos en la boca del lobo. Estamos a jueves 26 de septiembre. Estamos aquí en Madrid y les hablamos a todos ustedes desde estos estudios Jesús Quintero, desde esta redacción de noticias Antonio Herrero. Bueno, les iba a comentar lo de siempre, que justo empieza ahora esa aventura radiofónica, porque todos los días es una aventura con todos ustedes. En la actualidad, eh, yo, yo por eso siempre les digo que estos minutos iniciales, si nos dejamos que llevar por la actualidad, nos olvidamos de las cargas de profundidad. Luego les voy a hablar de Marlaska, de cómo un comisario está en el punto de mira. eh, Les voy a seguir hablando del tema Begoña Gómez, que creo que es el talón de Aquiles del presidente, ¿no? Igual que yo, mi talón, más que de Aquiles, el del peroné, es ese, no el de Aquiles, pues, bueno, y mi tráquea, ya les conté a ustedes el daño que me hice el pasado sábado, el susto que me llevé, y me he dejado la garganta tocada, pero bueno, luego no les voy a volver con esos comentarios de una chirla asesina y tal, porque ya se lo dije. Pero sigo teniendo molestias, ¿eh? Han pasado ya varios días y sigo teniendo molestias, bueno, molestias, y cada vez que me cuentan los testigos el susto, joder, me dan ganas de que no, de no seguir hablando de eso. Bueno, ya saben que aquí les vamos a seguir recordando al gobierno, a todos ustedes, las fechorías de este gobierno, y las fechorías de sus colaboradores, de sus mamporreros. Les iba a decir que ya saben que en la boca del lobo, aquí en Informa Radio, pues en esta aventura que nos debe llevar hasta las 12, tenemos información, tertulia, análisis, mucho análisis. Aquí tenemos sobre todo dosis de análisis. Y yo creo que ustedes, su opinión para nosotros también es importante, por eso cada vez nos escriben más y nos cuentan más sus cosas y tal, y no damos abasto, ¿eh? No damos abasto con todo lo que tenemos que hacer y todo lo que publicamos. Y luego mejorando día a día, o por lo menos lo intentamos con la programación. Tenemos que hacer una programación que, como siempre les digo, no solo informe, sino que además les entretenga y les enganche, en el buen sentido de la palabra, les enganche. No les deje a ustedes indiferentes, luego pues con muchos matices, cada uno, oye, a mí me gustan más estos contentorios, estos me apetecen menos, tal. Bueno, también sabemos, bueno, lo que sucede en el Congreso de los Diputados a mí es que me da mucho asco, ¿qué les voy a contar? Me da mucho asco de lo que está pasando y de la clase política española, que miren que ha bajado enteros, ha sido una degradación del año 77, que bueno, por supuesto, esos eran más que los padres de la Constitución, los padres culpables de habernos traído hasta aquí, pero resulta que es que lo que estamos viviendo a mí me produce más que desazón, mucho asco con todo esto, ¿eh? Mucho o muchísimo. Eh, ¿Qué les voy a contar a todos ustedes? Que no sepan, pues el asco es infinito. Bueno, les estaba diciendo que hoy, jueves 26 de septiembre, Fernando Paz, el historiador Fernando Paz, Luis Sánchez de Movillán, que ya saben ustedes que presenta y dirige aquí en esta casa Españoles Olvidados, y Óscar Rivas, el editor de la revista Razón Española, esa revista que fundó, y conviene recordarlo, Gonzalo Fernández de la Mora. Luego nos contará a ver cómo nos podemos suscribir, porque es bajo suscripción. La revista no se encuentra en, en los kioscos ni nada de eso, pero ustedes la pueden adquirir, pues no sé si, creo que es por suscripción. Bueno, hay muchas cuestiones de las que yo le quiero hablar, pero hay un sujeto. Bueno, esta semana les hablé, no sé si fue ayer o antes de ayer, sobre ese fichaje, yo creo que fue el martes, ese fichaje de Sánchez, al que escribió en su tesis doctoral, nos hablaba del engaño, ¿no? La legitimidad del engaño es acojonante. Por el bien de la sociedad hay que engañar a la gente, hay que infantilizarla. Y eso lo hace muy bien la izquierda. La derecha lo hace por mantenerse en el poder y porque piensa que son las políticas correctas encima para ganar esos votos de socialistas centrados. No saben que no hay socialistas templados ni centrados. Bueno, Julio Borges,
y esto se lo cuento porque Zapatero, al que hemos minusvalorado o casi despreciado en esos 2 mandatos que tuvo, luego el tercer mandato se encargó de llevarlo a cabo Mariano Rajoy. Por eso es lógico que a Óscar Puente, cuando el otro día en el programa ese de 59 segundos le preguntan si Rajoy o Aznar, prefiere Rajoy. No es que Aznar fuera nada de otro mundo, porque él, como les he dicho, comete un error de cálculo que es condenar el legítimo alzamiento del 18 de julio en sede parlamentaria. Digo legítimo porque es que hay que recordarlo, porque o te sublevabas o te asesinaban. Sobre todo si eras católico y sobre todo si no pensabas como ellos. Bueno, incluso pensando como ellos, asesinaron a muchos de los suyos. Es decir, los mayores asesinos de brigadistas internacionales, esos asesinos que vienen aquí a España a matar criminales, se los cargaron los propios comunistas, porque claro, muchos eran aventureros, yo soy comunista americano o británico y vengo aquí de cachondeo a España, que esta guerra parece de cachondeo. Sí, sí. Y luego cuando se querían echar para atrás, resulta que los comisarios políticos enviados por Stalin, y además esto es historia, pues se dedicaron a asesinar a brigadistas. Hubo más brigadistas asesinados por los comunistas que en el frente, que por los nacionales. Bueno, y nosotros despreciamos, Óscar Puente contestó que él prefería a Rajoy antes que a Aznar. No sé por qué, porque insisto que con Aznar empezó todo. Y claro, es lógico que prefiera a Rajoy porque Rajoy fue la tercera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Un Zapatero que hemos minusvalorado, hemos subestimado, es la palabra, pensando que era tonto, que si Mr. Bean, que si Bambi, que si no sé qué. Qué equivocados estamos, porque también cuando le preguntan a Óscar Puente si Felipe González o Zapatero, dice Zapatero. No, si lo sabemos que Zapatero, tú eres de ese estilo. Y Zapatero está detrás de casi todo. Es el que maneja los hilos de este gobierno sin estar en el Consejo de Ministros. La política internacional, lo sabemos, sumisión a Marruecos y sumisión a Venezuela. Igual, porque esto es una sospecha, es que igual el régimen chavista financia al PSOE. Yo empiezo a pensar que algo de eso hay, sobre todo cuando se le ha permitido, que ayer sí lo recordaba, que Delcy Rodríguez y su hermano pisaran territorio español mediante en la embajada de España en Caracas, que eso es territorio español. ¿eh? Y sobre todo cuando el amigo Ábalos, que era el secretario de organización del partido, se reunió con Delcy Rodríguez y estuvieron reunidos toda la noche en el aeropuerto de Barajas. Pero es que ahora también sabemos que es Zapatero el que llamó a Delcy Rodríguez para que fuera para allá y acojonara a Edmundo González. Y ahora una nueva revelación, Julio Borges revela amenazas de Zapatero. Zapatero le dijo, tú no has visto mi peor cara. Julio Borges comparó lo sucedido en 2018 con la situación de Edmundo González. Julio Borges es un exdiputado venezolano y es una de las figuras claves de la oposición al régimen de Nicolás Maduro. Y ha revelado nuevos detalles sobre esas amenazas, sobre esas presiones que él sufrió durante las negociaciones celebradas en el 2018 en República Dominicana, concretamente en la capital, en Santo Domingo. En estas conversaciones que buscaban alcanzar un acuerdo para la celebración de elecciones justas en Venezuela, estuvieron marcadas por tensiones extremas, amenazas directas y la intervención de actores internacionales como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Esto es muy serio. Un Aicano, que es un buen amigo y es otra cuenta de las que hay que seguir, comentaba que el político exiliado venezolano Julio Borges revela que Zapatero lo amenazó tras negarse a firmar el acuerdo que ahora ha firmado Edmundo González. Me dijo que no había visto su peor cara y me esperaba lo peor. No es un mediador, es un agente de Maduro, dice Julio Borges en un vídeo que publicó Unai Can. Bueno, en una reciente entrevista con el periodista David Placer y que luego la cuelga Unai Cano y de la que nosotros también hemos tenido acceso, Borges, quien actualmente se encuentra exiliado en Colombia, detalló que las presiones vinieron tanto de los altos funcionarios del gobierno venezolano como, y esto es lo importante y lo grave, de Zapatero. Zapatero, perdónenme, se supone que actuaba como mediador en todo ese proceso. Y más como mediador, como dice Julio, resulta que lo que hacía era
presionar a gente de Maduro. Según Borges, la situación fue tan tensa que él y su equipo fueron amenazados con represalias si no accedían a firmar un acuerdo que, de haberse concretado, había servido para legitimar la permanencia de Maduro en el poder. Durante los días de negociación en el 2018, el clima fue de constante presión. Borges señaló que José Luis Rodríguez Zapatero, lejos de actuar como un mediador neutral, se inclinó del lado del régimen de Maduro desde el principio. Pensaron que de buena fe, pues que Maduro, que Zapatero, pues bueno, que igual iba a intervenir. Hay que recordar que en el 2018 han pasado 10 años desde que el otro embajador, Raúl Morodo, que no se nos olvide, nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo y su hijo, hacían negocios de intermediación con la empresa estatal de petróleo. ¿Para quién iba ese dinero, esas monedas, esas comisiones? Es algo que a día de hoy se sigue investigando. En sus propias palabras, dice, Zapatero me decía, tú no has visto mi peor cara. Si no firmas, verás lo que te pasará. Directamente Zapatero. Por eso digo que ojo a este individuo. Ojo a José Luis Rodríguez Zapatero. Porque efectivamente de Bambi tiene más bien poco y de Mr. Bean. Tiene esa cara que parece medio lelo, medio gilipollas, que no tengo dudas de que lo sea, pero tiene una cara muy malvada. Está al servicio de Maduro. Yo le acuso directamente. Y estas amenazas, nos dice Borges, formaba parte de una estrategia de presión que también involucraba, como no, a los hermanos Rodríguez. A Lenzi Rodríguez y a Jorge Rodríguez, las dos figuras claves del chavismo y del entorno más cercano a Maduro y del entorno más cercano a Zapatero, que son los dos que acudieron a la embajada a territorio español la pasada semana a presionar a Edmundo González. Y siempre la figura de José Luis Rodríguez Zapatero de fondo. Zapatero, que había estado involucrado en los diálogos entre la oposición y el chavismo, es que ya le vale a la oposición, en varias ocasiones, había sido inicialmente visto como un mediador imparcial. Ese es el error. No hay socialista bueno. Solo hay dos tipos de socialistas. Bueno, el muerto, por causas naturales, por supuesto, y el que deja de serlo y reniega de esta ideología criminal y corrupta que ha supuesto para España los peores años de nuestra historia. Es imposible el desarrollo de España con el PSOE. Son palabras antagónicas. No es posible. No es posible que España se desarrolle mientras el PSOE exista. No digo ya que esté en el gobierno, exista, porque solo pone piedras en la rueda a la propia existencia de España. Y tienen un plan, un plan que están a punto de concretar, que es cargarse este país, tal y como lo conocemos, convertirlo en una especie de repúblicas ibéricas federadas. Ojo a lo que les estoy diciendo. Y a todo esto, con la inacción del jefe del Estado que piensa que esto no va con él. Que sepa, Majestad, que esto va con usted y mucho. Y si hay instituciones inútiles que no están dispuestas a hacer nada, pues a lo mejor, lo mejor es que se vayan echando a un lado. Miren, Zapatero con el tiempo, su rol ya dejó de ser percibido como imparcial y la oposición empezó a verle como una forma de respaldar al régimen. Borges afirmó que las amenazas eran claras. Iría a la cárcel si no accedía a los términos del acuerdo propuestos por el oficialismo. Así de claro. Hay que recordar que ahora mismo Venezuela es el país del mundo donde más, ¿cómo diría yo? Más, es que queda cachondo, porque claro, dice, más ejecuciones extrajudiciales se llevan. Claro, si una ejecución es extrajudicial, es un asesinato. Eso es lo que le quería explicar. No lo digo yo, lo dice un informe de Amnistía Internacional. El país del mundo donde más ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se producen. Borges también habló de las amenazas recibidas de los hermanos Rodríguez, de Lenzi y Jorge, quienes jugaban un papel fundamental en las negociaciones de Santo Domingo, como lo han jugado ahora para echar a Edmundo González. Los dos altos funcionarios del gobierno venezolano
presionaron a la oposición para que firmaran el acuerdo. Ese acuerdo que había permitido a Maduro mantenerse en el poder sin realizar concesiones significativas. Y según Borges, las amenazas no solo iban dirigidas a él, sino también a su familia y a su equipo más cercano, como le ha pasado a Edmundo González. Me decían que que iba a ir preso, que mi familia también sufriría consecuencias. Esta fue una negociación en la que el régimen mostró su verdadera cara, sin ningún respeto por los derechos humanos ni por la posibilidad de un acuerdo justo, explicó Borges durante la entrevista. El paralelismo con la situación actual es inevitable el hablar de ese paralelismo, porque Julio Borges también comparó lo que ha pasado ahora con lo sucedido en el 2018, lo que ha pasado en el 2018 con la situación actual del Edmundo González, quien recientemente denunció que firmó bajo coacción un documento que legitimaba la victoria electoral de Nicolás Maduro, lo cual había sido avalada por el Tribunal Supremo de Justicia que depende de ellos. González afirmó haber sido pensionado de manera similar a Borges y posteriormente tuvo que exiliarse a España para evitar represalias del gobierno venezolano, porque eso le dijeron, tú firmas y te vas. Esto es lo mismo que está pasando ahora, afirmó Borges. Al mundo lo pusieron contra las cuerdas como hicieron con nosotros en el 2018. Yo les digo a ustedes que hay que hacer algo. Zapatero no podemos parar hasta no verle sentado en un tribunal de derechos humanos por crímenes de lesa humanidad, porque él colabora con un régimen que está cometiendo crímenes de lesa humanidad, asesinando a la oposición o encarcelándole. Le ofrecieron una salida diciéndole que fuera a España, pero todo fue una farsa. Zapatero actuó entonces como el policía bueno, pero en realidad estaba en servicio de los intereses del régimen. Sigue contando Borges. El proceso de negociación en 2018, que inicialmente había generado expectativas sobre una posible transición democrática en Venezuela, se deterioró rápidamente. Borges destacó que a medida que avanzaban las conversaciones, las condiciones en el país empeoraban. Más partidos políticos fueron ilegalizados, el número de presos políticos aumentaba y las elecciones se volvían menos y menos y menos transparentes. Al final, lo que buscaba, dice Borges, era un acuerdo que consolidara a Maduro en el poder sin ningún cambio real. En su opinión, en la opinión de Borges, el régimen utilizó las negociaciones como una eh, táctica dilatoria mientras seguía reprimiendo a la oposición y restringiendo las libertades civiles de los venezolanos. Bueno, yo les digo a ustedes que en el punto de mira vuelve a estar José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero. Y vamos a seguir hablándoles de esto. Luego les hablaré también cómo Sánchez está en jaque por la investigación del caso Pegasus, que también le podría estar salpicando. Lo que pasa es que, claro, lo tapan porque como luego él es lacayo y hace las políticas, dice, no, Pegasus, Israel, van a acabar con Rodríguez. No, si es que no van a acabar porque en caso de que le estuviesen chantajeando, están accediendo al chantaje. Están accediendo al chantaje. Bueno, hablaremos de eso con Fernando Paz, Luis Sánchez de Movellán, Óscar Rivas. Hoy el coronel Camacho se nos ha ido de viaje, creo que estaba en Estados Unidos. Hablaremos de economía con José Luis Barceló y su mundofinanciero.com. Además, hoy José Luis Barceló de 12 a 1 aquí en directo. Mundo Financiero y a las 9 de la noche, también en directo, la noche de estado de alarma. De deportes, hablamos con el bono de Esteban Pacios y con el genuino Tate Barceló, pues ya saben, edatv.news, hay que entrar en el digital. Bueno, el otro día nos pasó una cosa curiosa, me llama Javier Negri y me dice, ¿has visto que si tú entras, no en una noticia, sino entras en Google para, a ver, edatv.news y saben lo que nos pusieron? Yo no sé si lo hemos conseguido cambiar. Empresa cerrada permanentemente, en rojo. Empresa cerrada permanentemente. Eso era una amenaza. Yo creo que se lo he contado el pasado lunes. Una auténtica amenaza. Bueno, como siempre, de la mano de la singularísima Cristina Sol, pues vamos a tener nuestro informativo, nuestra caja de Pandora, sin olvidarnos que a los mandos de la nave, en la dirección técnica, la inimitable Cecilia Jara. Cecilia Jara con todo su equipo técnico, Eduardo Vital Jr. y, cómo no, David
López. Todos ellos hacen posible que esto llegue a sus terminales. Y como siempre les digo, no nos olvidamos de la mamacita. La mamacita, la mamá de los polluelos de Mercedes de Brand, nuestra directora de producción, otra de las grandes que hace posible que todo esto salga adelante. ¿Qué pasa los jueves en La Boca del Lobo aquí a partir de las 10:30? Bueno, pues tenemos perspectiva sindicalista con Jorge Garrido. Siempre, Jorge, la verdad es que siempre uno podrá o no estar de acuerdo en sus teorías falangistas y tal. Yo las compro, gran parte de ellas, pero lo que no se puede decir es que no sea un buen tipo. Es un grandísimo tipo. Con 4 niñas acaba de acoger a 2 más, tiene 6 hijas y yo les aseguro que no es una persona sobrada de dinero, no, no lo es. Así que todo mi reconocimiento a Jorge. Y luego, siempre de forma desinteresada, pues hace esta pequeña sección que a mí me gusta mantener, que intenta ayudar a aquellos que más lo necesitan. Bueno, y a partir de las 11, historia de una época, no se lo pueden perder. Si no lo pudieron escuchar el pasado sábado a las 9 de la mañana, lo van a escuchar ahora. Historia de una época con Pío Moa. Vamos a hablar sobre su último libro, el último libro sobre la historia del Partido Socialista. Además, Pío Moa ha tenido a bien, y miren que es un tío difícil, pero yo les tengo mucho cariño, ha tenido a bien nombrarme en la primera página junto con Girauta y alabando mi libro. Y no es fácil, no es fácil. No es fácil, no es fácil. Bueno, miren ustedes, no sé por dónde empezar, porque les podría contar la nueva maniobra de Sánchez contra el juez Peinado para salvar a Begoña Gómez, o les podría comentar cómo un comisario de Marlaska, un comisario de Marlaska, pues puede estar involucrado en el tema de las mascarillas, que también es un tema bastante grave. Es que no sé por dónde empezar. Bueno, lo que no les diga ahora se lo voy a comentar luego o se lo digo mañana. Yo creo que sería más interesante que habláramos del tema Pegasus. No por nada, porque como les he dicho, hay quien me dice, no, el tema Pegasus acaba con Sánchez porque Marruecos sabe mucho. No, pero si es que a Marruecos le interesa que esté Sánchez y a Israel también, claro, porque ellos luchan por lo suyo, ¿qué les voy a contar? Y saben que teniendo un títere, por mucho que digan, otra cosa es que como se ha enfrentado con Israel, ahora Israel quiera sacar más asuntos turbios. Porque es verdad que Israel es un mal enemigo, no lo podemos, lo hemos visto ahora. También es verdad que, y me sigue llamando poderosamente la atención, lo que tardaron en reaccionar después de esos atentados. El ejército nos dice que apareció 7 horas después. Bueno, el gobierno de Sánchez, la pregunta, está en jaque por la investigación del caso Pegasus y una de las líneas de investigación apunta hacia Marruecos como el posible autor de los ataques. Claro, Marruecos con tecnología de Israel, pero a Marruecos no le interesa cargarse a Sánchez. La investigación del caso Pegasus avanza de manera discreta pero constante y tiene al gobierno de Pedro Sánchez también en una situación comprometida. Los servicios de inteligencia española, en colaboración con las agencias internacionales, han estado cotejando la información proporcionada por Francia. Saben que en Francia esto está siendo investigado sobre el espionaje a varios altos cargos, entre ellos al presidente del gobierno, al ministro del Interior, Grande Marlaska, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Estos esfuerzos buscan identificar si existe un patrón común entre los ataques en España y en Francia. Aquí en España no sabe Sánchez cómo tapar esto, pero en Francia están siguiendo con la investigación adelante. Por cierto, poco hemos hablado de la tomadura de pelo de Macron a Melenchón, a la Francia sumisa. No es la Francia sumisa, la Francia sumisa. Qué panda de mamarrachos, para al final les han tomado el pelo, todos contra Le Pen, y al final el gobierno es de conservadores, bueno, de centristas y 3 o 4 de estos traidores que quedan bien. Pero vamos, el gobierno liberal conservador, si ustedes me entienden, el de conservador tiene más bien poco, meten el aborto como un derecho constitucional, un desastre, pero sobre todo en lo social, la cara de imbéciles que se les ha puesto a los comunistas de Melenchón. Yo es algo que no salgo de mi asombro, pero bueno, se lo tienen bien merecido. Bueno, vamos a seguir. Yo les contaba esto de Francia porque en Francia sí que se están tomando muy en serio este tema. Bueno, todo ello podría revelar una autoridad común en ambos países y en el centro de las sospechas está Marruecos. Y el software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí
NSO Group es conocido por ser también utilizado para espiar a líderes políticos, activistas y periodistas de todo el mundo. En España, la primera revelación llegó cuando los móviles de Sánchez, Marlaska y Robles fueron infectados con este software entre el 2020 y 2021, según se sepa. Según esas investigaciones, se extrajo una gran cantidad de información confidencial de los dispositivos de estos altos cargos, lo que generó gran preocupación del Ejecutivo. También podría haber sido espiado el teléfono del ministro de Agricultura, Planas. Así a lo mejor entendemos por qué se da prioridad a los productos de Marruecos y de Sudáfrica, pero sobre todo de Marruecos, con esa deslocalización del campo español y del europeo en su conjunto, y esas medidas que se toman contra el mercado español. A lo mejor también entendemos por qué Teresa Rivera, ya me vuelvo loco, es comisaria ahora y ocupa un cargo importante que tiene como misión cargarse el campo español. Empezamos a entenderlo todo, pero de ahí a que a Marruecos quiera dejar caer a Sánchez, no le quiere dejar caer porque sabe que es un títere. Claro, de todo esto también podríamos hablar del Qatar Gate a través de Marruecos, ese dinero que se supone Marruecos utilizaba vía Qatar o Qatar lo utilizaba vía Marruecos para comprar a políticos socialistas de la Unión Europea. Los primeros informes elaborados por el Centro Criptológico Nacional señalaron que el móvil de Sánchez fue hackeado en al menos 5 ocasiones, sustrayendo más de 2,5 gigabytes de datos, mientras que los dispositivos de Marlaska y Robles también mostraron signos de haber sido infiltrados. Aunque la investigación se inició hace ya varios meses, los avances recientes han puesto nuevamente en jaque al gobierno de Sánchez. Una de las líneas de investigación, la más polémica, apunta hacia Marruecos como el posible autor de estos ataques. Yo no tengo ninguna duda. Y según la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo, existe la posibilidad de que el reino alawí estuviera detrás de los espionajes en ambos países, algo que de confirmarse podría tensar aún más las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos. Tensar más significa que les entreguemos más cosas, porque a lo mejor por eso entendemos por qué se desmantela un equipo de élite, la Guardia Civil, contra el narcotráfico en el sur de España. A lo mejor entendemos por qué la Guardia Civil carece de medios y se dan 200 millones de euros a la Gendarmería de Marruecos. A lo mejor también entendemos por qué le hemos regalado material de ultimísima generación mientras las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado carecen de él. A lo mejor así entendemos muchas cosas. Bueno, esta teoría está tomando fuerza debido a que algunas de las víctimas de espionajes en Francia eran activistas pro-saharauis, lo que coincide con los intereses geopolíticos de Rabat. A lo mejor por eso entendemos por qué Sánchez, no el Parlamento español, reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, a pesar de que tiene o eso decían algunos ministros que somos tan pro-saharauis que apoyamos a Sánchez. Estamos en el gobierno de Sánchez. Falta de dignidad, doña Yolanda, falta de dignidad de algunos. Aunque el gobierno español ha intentado restar importancia a esta teoría, claro, no les conviene, la investigación en Francia está proporcionando más información sobre las operaciones Pegasus que la que disponemos en España. Por eso, este medio estamos siguiendo muy de cerca la investigación en Francia. Y es que los investigadores franceses han logrado obtener documentación relevante de NSO Group, la empresa israelí, lo que ha permitido avanzar en sus pesquisas sobre el espionaje a funcionarios galos. En España, en cambio, las comisiones rogatorias enviadas a Israel no han tenido respuesta, lo que ha dificultado el esclarecimiento del caso. En cualquier caso, fuentes cercanas a la investigación aseguran que los servicios de inteligencia españoles están avanzando en el cotejo de información con Francia, lo que podría revelar similitudes entre los métodos de espionaje utilizados en ambos países. Y lo que está poniendo al gobierno de Pedro Sánchez muy, muy nervioso. Pues uno de los principales temores de Sánchez es que la confirmación de la participación de Marruecos en los espionajes, sobre todo, ponga fin a la actual luna de miel entre Madrid y Rabat. Claro, el gobierno allá como que el gobierno le está quitando importancia a que haya sido Marruecos. ¿Por qué? Porque Marruecos sabe mucho y creo que está en un chantaje permanente a Sánchez y este lo acepta gustoso. En fin, amigos, de esto y mucho más les vamos a hablar hoy aquí en Informa Radio, en La Boca del Lobo, jueves 26 de septiembre, en un programa no apto ni para natilleros, ni bizcochables, ni almibarados. En un programa que, como siempre les digo, comienza exacto para todas las edades, que no para todos los públicos. Comienza justamente en este momento